Hola, ¿qué tal? Qué bendición, qué privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu tiempo con Dios. Es siempre una oportunidad de poder acercarnos a Dios y escuchar de Él su voz. Te invito para que tengas a la mano tu TCD impreso. Y antes de terminar este video, tomes un tiempo para orar y escribir aquello que Dios habla a tu vida. Así sacar mejor provecho a la meditación. Este video tiene por objeto ayudarte en tu meditación personal y que permitas que Dios hable a tu vida mientras tú lees y meditas también la Escritura y escribas en tu TCD aquello que Dios te está hablando. Acompáñanos en la Escritura que corresponde en el libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículos 1 al 10. La ira sobre el pecado. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo. Y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado al derredor. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario, y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas, multiplicó a la hija de Sión. Multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como enramada de huerto. Destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión. Y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario. Ha entregado en su mano al enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como el día de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. Extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro fueron desolados justamente. Sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron provisión de Jehová. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. La ira sobre el pecado. Qué cuadro tan triste, tan difícil. ¿Cómo ver la destrucción de la amada Jerusalén cuando era la ciudad de Dios? Por causa de esta enemistad entre Dios y nosotros, Lamentaciones, el capítulo 2 es la segunda lamentación sobre la ira de Dios. Recordemos, Lamentaciones es un canto fúnebre, es una endecha. En la antigüedad, cuando había un funeral, venían plañideras, eran lloronas profesionales. De hecho, es en el tiempo, el profeta Jeremías, en una de sus profecías, el Señor dice, llamad a las que lloran, llamad a las que tienen oficios de llorar y que vengan a llorar. En nuestra cultura latinoamericana, cuando tú y yo vemos en un funeral donde todos lloran, tú dices, cómo dolió, qué fuerte estuvo este funeral donde todo el mundo lloraba. Recuerdo hace algunos años atrás la muerte de un consiervo pastor en México que repentinamente perdió la vida, donde más de 400 personas, más de la mitad pastores, estábamos en el sepelio.
Y al ser un hombre de mucha influencia y amado entre muchos, nosotros viajamos con mi esposa más de 12 horas para estar en sus funerales. Y era un llanto generalizado. Yo he estado en funerales donde tú ves llorar a los más cercanos, la esposa, los hijos, los nietos, pero donde todos lloran. Esa fue una experiencia impresionante, donde todos éramos los deudos. Ahora imagínate el dolor que se ha producido en Jerusalén, donde los reyes han sido llevados cautivos, donde las doncellas han sido abusadas, donde los niños y ancianos han sido muertos, donde los jóvenes han sido llevados cautivos. El templo ha sido destruido, sus palacios, sus muros, sus calles, sus puertas, sus cerrojos, la riqueza de Sión. Hay hambre, hay destrucción, hay muerte, hay dolor, hay quebranto, hay agonía. Toda esta lamentación ante la ira de Dios, Jeremías se refiere a la nube que cubre a Sión, en el verso 1. Las nubes en los libros proféticos simbolizan el día del juicio, como en Ezequiel 33. En su ira Dios oscurece a Jerusalén y derriba del cielo a tierra la hermosura de Israel. Es más, Dios se ha constituido en un enemigo a Israel. Nota cuántas veces aparece que es Dios quien destruyó. No fue Nabucodonosor, no fue Nabuzaradán el general, no fueron los babilonios, fue Dios. Dios quien destruyó la ciudad en su juicio, destruyó sus tiendas, sus fortalezas, sus palacios, el templo mismo, el altar. Cuán terrible es la ira de Dios. Con razón decía el autor de Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No podemos burlarnos de Dios, no podemos pasar por alto sus advertencias, porque el día de la ira de Dios será terrible. Solo le espera destrucción, vergüenza y muerte ante los enemigos de Dios. Nadie puede prevalecer si Dios lo tiene por enemigo. En su ardor, Dios destruyó todo. Aquello como el templo, que era un motivo de jactancia para Israel. En otras palabras, cuando Dios destruyó el santuario, lo destruyó como una enramada de huerto. O sea, lo arrancó. Una enramada sirve para pasar, cubrirte del sol, del calor. Pero Dios arrancó la enramada, aquello que cubría, le quitó la dignidad por causa de la idolatría con que habían contaminado su santuario, los muros, que eran símbolo de fortaleza y poder. Sus puertas han sido derribadas y quebrantados sus cerrojos. Sí, el rey y sus príncipes son avergonzados y llevados cautivos a tierra de gentiles. Asimismo, sus profetas ya no reciben más visión. Y la única manera de determinar con la enemistad de Dios, sí, es restaurar nuestra relación mediante un genuino, un verdadero arrepentimiento. Así que dentro de todo, la cautividad fue un objeto de juicio, sí, pero de llevarlos a la reflexión. Las cosas que muchas veces, el trato duro que Dios permite que nos pase, es porque Él quiere hacernos recapacitar, despertar de la somnolencia, despertar de la pasividad, despertar de la indiferencia, del letargo espiritual. Si tú has caído bajo un letargo y se te ha parecido común el pecado y has abierto tus márgenes de santidad y hay una falta de temor de Dios en esta generación, ten cuidado, Dios está a punto de visitar a la iglesia. Y hay dos maneras en que Dios visita a su pueblo. Una es trayendo salvación, justicia y libertad. La segunda visitación tú no la quisieras, porque es una visitación de juicio. Cuando Jesús vino a Jerusalén y hace un lamento, Él dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, sí, y apedreas a todos los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos? Pero vendrán días en que te sitiarán, te rodearán, te destruirán.
por cuanto no conociste el día de tu visitación. Pero hay un día de visitación, es el día de juicio. No esperemos ese día para decir, era verdad, Dios nos está hablando a tiempo. Oremos, medita en aquellas cosas que tienes que arreglar en tu vida, que tienes que corregir, que tienes que volverte a Dios para que Él tome control de nuestras vidas. Padre, yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Oro para que les vaya bien. Oro para que Dios guíe sus vidas y sus caminos y sean encaminados a tus propósitos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte, fuerte abrazo a la distancia. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.